persecución de migrantes. Hoy abordaremos diferentes aristas de la movilidad, desde las ciclovías, pasando por accidentes relacionados con el alcohol y además, ¿qué sucede con la línea 3? Y por supuesto, Lomelí. En Capilla, acompáñenos. El tiempo pone en evidencia algunas de las exigencias de Estados Unidos hacia México en materia migratoria. Hoy resulta que la Guardia Nacional, que tendría como prioridad frenar la delincuencia y devolver la paz al país, se estrena con funciones de un doble muro en la frontera sur y norte de la República Mexicana. Imágenes de la agencia periodística AFP captaron el momento en que militares de la Guardia Nacional persiguen y detienen a mujeres de origen nicaragüense y a sus hijas. Esto ha provocado críticas a la Policía Exterior mexicana y sobre todo aducen que finalmente se concedió a Donald Trump su capricho y México para un muro humano, con 15,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo con que México dedique la Guardia Nacional a detener migrantes de otros países? Con gusto saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mario Ramos, de nueva cuenta. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Julio Ríos. Buenas noches. Y Agustín del Castillo. Buenas noches, Mario. Por cierto, tienes toda la libertad para expresarte. Gracias. Nada más por eso empezamos generoso. contigo, Mario, después de la generosidad de Agustín. Gracias. Mario, persecución de migrantes. ¿Y la Guardia Nacional qué onda? Sí. ¿Está sirviendo para eso? Pues parece que sí. Son miles de elementos de la Guardia Nacional que están haciendo este trabajo. Ya se ha dicho, se ha aclarado, es legal, está dentro de sus facultades, pero preocupante, ¿no? A mí me parece que la promesa que hizo Trump de que México pondría el muro, se está cumpliendo, no con ladrillos, pero con elementos de la Guardia Nacional, ¿no? Y en este tenor, Sonia, se habla ahora, por lo menos un diario de circulación nacional lo mencionaba, pues que resulta que ya se dejó de lado por lo pronto la guerra contra el huachicol, justamente por la persecución de migrantes. Sería cosa de entrar un poquito más de lleno para comprobarla, insistimos, nada más un diario la maneja. Sí, de por sí creo que la cobertura del tema de seguridad en el país es insuficiente, que no se dan abasto las corporaciones de seguridad, todas las mediciones de cuántos policías debe haber por número de habitantes están muy por debajo de las recomendaciones internacionales. Y además a los policías que deberían estar a cargo de la seguridad ante una crisis como la que enfrenta el país, los pones a hacer otra cosa. Me parece que no nada más el huachicol, sino que se descuidan todas las áreas en materia de seguridad y para atender un tema que a mí me parece sí ya escaló y se vuelve preocupante. ¿Por qué? Porque una cosa era control de información, que era lo que había dicho Marcelo Ebrard cuando habló de cuáles habían sido los acuerdos en materia migratoria con Estados Unidos. Lo que él decía es cualquiera que abre las puertas de su casa a una persona, pues quiere saber quién es esa persona, de dónde viene, cuál es el nombre. Hasta ahí me parecía que entraba en una política que México siempre ha seguido de manera hipócrita, pero que siempre la ha seguido, de sanción y de represión y de puertas semiabiertas hacia los habitantes de otros países de América Latina. Sin embargo, me parece que el nivel de persecución y de sanción hacia los migrantes ha escalado de una manera que incluso podría ser violatoria de los derechos constitucionales, porque en México el tránsito es libre y cualquiera que pisa territorio nacional tiene el derecho de pasar por el país de manera libre. Y estos mecanismos que se están usando de reclutamiento, prácticamente encarcelamiento, que pueden pasar hasta varias semanas en los que estén en uno de estos centros del Instituto Nacional de Migración, creo que podrían estar violando las garantías de muchas de estas personas. Esto sin contar que ha habido separación de familias, que ha habido incluso persecución desde el punto de vista jurídico para algunas personas que han tratado de ayudar a migrantes en traslados. Es decir, se ha vuelto una prioridad para la seguridad nacional que me parece no se justifica desde ningún punto de vista. Sí creo que podría haber habido controles en parte
pues para mantener tranquilo a Donald Trump en términos de la información que les puedes pedir a los migrantes, pero me parece que México escaló mucho más allá de lo que tendría que estar permitido en materia de derechos humanos. Al bondadoso Agustín le preguntamos, oye, ¿ocurre que ahora en diversas encuestas resulta que la mayoría de los mexicanos parece que avalan este tipo de acciones de contención de los migrantes? Mira, primero habría que apuntar que el gobierno mexicano, como está la situación, sobre todo económica, la precariedad que estamos viviendo, estamos entrando prácticamente en un momento de recesión, aunque el gobierno no lo va a reconocer Tiene pronto. otros datos. Exactamente. Es evidente que sería desastroso en la posición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que Estados Unidos no se sintiera satisfecho con las medidas tomadas de control de la migración, y quizás esto es para vendérselo al presidente Trump y a sus electores. El presidente Trump es una persona muy emocional, es una persona que la estadística y los datos duros no le dicen mucho. Él necesita como estimular sus emociones y ver este tipo de procedimientos que, bueno, a los ojos de muchos de los que votaron por la Cuarta Transformación serían inaceptables. Es como venderle, mira, estamos, fíjate, sacrificándonos incluso contra nuestros propios postulados para quedar bien contigo. Entonces me parece que esto tiene esa dedicatoria. El gobierno de Estados Unidos, para que en un momento dado diga, están haciendo el esfuerzo que nosotros esperábamos y no vamos a castigarlos, porque pues termina siendo eso. Si aceptaste el bullying del maloso de la clase, pues el maloso de la clase va a decir en qué momento te hace bullying y en qué momento no te lo hace. Ahora, pasa lo mismo que pasó en Estados Unidos con Trump. La llegada de este presidente, la campaña incluso previa para que fuera presidente, fue destapando esas válvulas de esta psique profunda, de esa América profunda de la que hablaba el otro día Julio. Y bueno, hay mucha gente que piensa así, pero que en un contexto de contención democrática, institucionalidad, tenía que resguardarse porque eso era mal visto. Ahora ya con el pretexto de que hay que ser muy francos, muy abiertos, muy sinceros, que esto se impone de una manera tremenda a nivel mundial, no nomás en Estados Unidos, pues la gente empieza a volver a aflorar sus prejuicios. La verdad es lo que yo también siempre he pensado. El prejuicio siempre va a existir. Necesitas leyes eficientes que sancionen cuando es criminal, cuando es violatorio de derechos. O sea, yo creo en eso. Yo creo por eso en los estados fuertes, en los estados que hagan valer, ahora sí que el Estado de Derecho, la legalidad, las minorías, todas estas cosas que hacen posible que convivamos. Y me parece que estamos destapando estas válvulas al dar legitimidad a este tipo de acciones, y un montón de gente que nos vamos a parecer irreconocibles, vamos a decir, esto no era el México en el que yo crecí. Sí lo era, pero estaba contenido. Había un Estado que generaba respetabilidad. Ahora no tenemos un Estado que la genere, y en general esta es una crisis, no sé si coinciden conmigo Julio, Mario, Sonia, creo que es una crisis mundial. La política está perdiendo esa eficacia que tenía antes para contenernos, por lo menos en nuestros lados más oscuros. Tenemos una Guardia Nacional apenas incipiente. Bueno, no alcanzaban ni siquiera a capacitarlos cuando en realidad comenzaron ya a sacar elementos. Se habla de 25,000 que en este momento se encuentran dentro de estos operativos antiinmigrantes. Una Guardia Nacional a la que se convocó a la sociedad civil y para la que se registraron apenas 6 personas, según también referían o consignaban algunos medios de comunicación en los recientes días. Las políticas que está imponiendo Donald Trump en materia migratoria a México pueden representar el descarrilamiento de la Guardia Nacional, uno de los principales proyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Julio. Al menos en cuanto al papel que está teniendo la Guardia Nacional, además del vasallaje que está demostrando México con Estados Unidos, lo que más bien está pasando, creo, por ahora es distraer recursos humanos, coincido con Sonia, recursos que eran muy valiosos para la seguridad en un momento tan delicado que estamos viviendo. Y en lugar de eso ir a perseguir migrantes, que hay que dejar muy en claro que los migrantes no son delincuentes, como los quieren tachar muchos en redes sociales. Y lo digo desde lo técnico, porque si revisan la Constitución o el Código Penal, en ningún lado dice que eso sea
una conducta que amerite humano, sanción la penal. Seríamos incongruentes Para porque nada. muchos paisanos nuestros han hecho lo Además propio. de que seremos incongruentes, reproduciendo el discurso y más, de que, Trump. y más que Jalisco es expulsor de Sí, migrantes, porque pues también hay muchas regiones de aquí que son sostenidas por las ¿Cuántos remesas. jaliscoamericanos hay? Exactamente. 3 a 4 millones, por Entonces, lo menos la mitad de la población de Jalisco. Es absurdo ese puño de hierro contra los migrantes, mientras que los que sí dañan a la sociedad andan pues como si nada, impunes, campeando en diferentes regiones del país. Y ahora resulta que escapar de la pobreza y la violencia en Centroamérica para intentar ganar más en un empleo honrado y con una vida mejor es delito, pues por supuesto que no es, hay que dejarlo eso en claro. Y pues ahora sí es complicadísimo que un migrante pueda llegar a Estados Unidos porque primero está blindada la frontera sur. A pesar de eso, quienes logren pasar, hay hacinamiento en las estaciones migratorias, quien quiere ir por un trámite formal. Y luego de eso viene todo el viacrucis que ya conocemos, donde la brutalidad policíaca o de los malhechores está a la orden del día, y todavía al llegar a la frontera norte, hoy también se comenta en un diario que va a haber también 15,000 efectivos de la Guardia Nacional allá. Exacto. Entonces, prácticamente se las están poniendo en las de Caín. Julio, y lo y que además vamos ya a ver tuvimos también, nuestra imagen como el niño migrante sirio, la muerte del papá y la niña salvadoreña ahí precisamente tratando de pasar la frontera. Igualito ya. La tragedia, pues, y también, mejor expresada que en un hecho concreto. Y de paso, ya para pasar ahorita a otras participaciones, en Jalisco vamos a ver también incrementado el tránsito en esta ruta que se le llama del Pacífico al Corredor Occidente, que de por sí ya empezaba a ser preferida de algunos migrantes porque no había tantos riesgos con los delincuentes, aunque sí hay otros riesgos, pues, porque es más larga, porque implica un mayor desgaste y hay menos organizaciones de ayuda en el Corredor Occidente. Aquí está FM4, pero en otros estados no los hay. Entonces, yo creo que sí vamos a ver incrementado este flujo migratorio en nuestro Jalisco, en nuestro Corredor Occidente. Pero además, ¿qué vas a hacer con los migrantes? O sea, me parece... Que no está Jalisco preparado. Me parece absurdo que el gobierno de México decida hacerse cargo de una situación para la que no tienen ni las condiciones, ni la capacidad, ni los recursos. No puedes retenerlos aquí como están pretendiendo porque ya se les empezó a hacer una crisis en las estaciones migratorias, porque no puedes darles de comer, no puedes mantenerlos encerrados como están pretendiendo, y tampoco los puedes devolver a su país. Y si los devuelves, además, si logras repatriarlos, en realidad estamos hablando de una crisis humanitaria. Quien migra se deshizo de todo, o sea, quien migra no va a regresar a una casa. No dejó su casa con llave para cuando regresara. Exactamente, con todo lo que, o una casa, un hogar montado para si tenía que regresar estar ahí. No, normalmente quien decide emprender una aventura como esta, vendió todo, se deshizo de su casa, se deshizo de sus muebles, sacó sus ahorros, dejó su trabajo. O sea, estamos hablando de un asunto de humanidad. ¿Qué va a hacer México? Ni siquiera tiene las condiciones, me parece que no está revisando esto. Mario, con un presidente como Andrés Manuel López Obrador, cuyo principal éxito era dar el mensaje, ese mensaje que el pueblo, o una buena parte del pueblo mexicano quería escuchar, ¿no comienza a caer ya en incongruencias que ahora sí le pueden perjudicar en su imagen? Claro que sí, es contradictorio. Y él incluso en su campaña, al arranque de su gobierno, hablaba de una política exterior humanitaria, ¿no? Hoy es todo lo contrario. El problema del tránsito de migrantes no es un problema de seguridad nacional y le está dando un tratamiento así. Está la Guardia Nacional desatendiendo los otros temas que sí son problemas de seguridad nacional, como el crimen organizado, y está empleando la mano dura para... con la amenaza, el amago que hizo Trump, ¿no? Haciéndole el trabajo, le estamos haciendo el trabajo sucio, le estamos haciendo la campaña, ¿no? a Donald Trump. Donald Trump hoy cobra la congruencia de su discurso, todo lo que dijo en la campaña, lo está materializando, y ahí Andrés Manuel lo está apoyando y permitiendo, ¿no? Claro, no hay que perder de vista la situación económica y este amago tan importante con los aranceles, pero sí va a ir en detrimento de la imagen, de la aceptación, de la popularidad de Andrés Manuel, por supuesto que sí. La contradicción encarnada, ¿no? Siempre belicoso a lo largo de los 18 años de campaña, y ahora que llega, sumiso. Pues, lo vemos sumiso con Estados Unidos, amor y paz con los corruptos, sumiso con Estados Unidos, y el puño de hierro
a los migrantes. Pero ¿sabes qué es lo más preocupante? Que este fenómeno no va a atenderse, no se va a poder resolver. Me refiero a que la migración va a crecer, Y menos en 45 los estados inviables van a ser cada vez más inviables. Centroamérica tiene problemas serios con la delincuencia, con el desarrollo económico, no está creciendo, por ejemplo, excepto Costa Rica, Panamá quizás, porque tiene todavía este enclave tan importante que es el Canal de Panamá, pero el resto de Centroamérica está anclado en la falta de crecimiento, y agreguemos un elemento que cada vez va a ser más preocupante: la crisis ambiental, el tema del cambio climático. Esta región va a ser una de las regiones polvorines del planeta, Centroamérica. Me parece que no está tan equivocado Andrés Manuel López Obrador cuando trata de generar una especie de plan de desarrollo para Centroamérica, pero me parece que vuelve al tema de donando dinero yo lo resuelvo. No, me parece que Centroamérica y México tienen una liga importantísima cultural, política, y México debería tratar de empujar a Centroamérica para que mejorara su situación. Pero me parece que eso tendría que ser con programas de desarrollo más generosos, con mucho dinero privado, con temas de conservación, de resiliencia. Y con una verdadera suma de otras naciones. Y además que Estados Unidos aportara ese plan, porque es justamente lo que a Estados Unidos le conviene. Además, la aportación de Estados Unidos. Porque él sabe que en 45 días no se va a resolver un fenómeno que tiene años. Lo que quiere es que no se resuelva para seguir teniendo el pretexto de enarbolar esa bandera, que es para su reelección, Julio, para su campaña. Justamente él sabe yo por que eso no decía, se puede. no debió haber cedido el gobierno y debió haber utilizado los tribunales internacionales de comercio por el tema de aranceles, y esto es soberano. México es un país soberano, política soberana. Nosotros vamos a hacerlo como porque pensemos. La crisis económica va a llegar con aranceles o sin aranceles, ¿eh? Ya no la libramos de cualquier manera, pareciera lamentable. ¿Cuántos días faltan para los 45? Ya salieron los agoreros del apocalipsis financiero aquí en esta mesa. A ver, te lo apuesto. Bueno, a ver, vamos. Este señor Mario Di Costanzo, le platicaba a Sonia, que estuvo en el gabinete de presidente legítimo, en su momento dice, la recesión ya empezó, ya estamos, aunque digan lo que digan. 88% menos creación de empleos de un año a otro en un mes. Pero eso es recesión, dice. Manuel dijo que no. Son datos del INEGI, que es lo peor de Bueno, lo que nosotros ya no tenemos son más minutos, no tenemos otros minutos, así que vamos rápido a la pausa, regresamos. Hay comentarios de ustedes, en unos momentos nos ponemos al corriente. En materia de movilidad pareciera que estamos como al principio. Ciclovías construyéndose por todos lados, unas cuestionadas y otras suspendidas con decisiones judiciales. Colectivos las defienden y vecinos piden más planeación. Además, operan fuera de norma rutas de transporte colectivo, con amparos, y pretenden enmendar errores legislativos para evitar la impunidad a favor de quienes conducen en estado de ebriedad y provocan fatales accidentes. La línea 3 del tren ligero, que se supone iniciará funciones a principios de 2020, no muestra grandes avances. Hay poca gente trabajando en torno a la misma y sus instalaciones lucen abandonadas. La Secretaría de Movilidad, por su parte, asegura que está en proceso el ordenamiento del transporte y muestra como gran logro un intento por ordenar la circulación del transporte de carga en horarios y vías para agilizar la circulación por algunas avenidas y calles de la ciudad. En materia de movilidad, ¿adviertes avances durante estos primeros 6 meses del gobierno? Bueno, en cuanto a movilidad, bastantes aristas para abordar en esta ocasión, pero antes, si ustedes nos permiten, vamos a sus comentarios a través de las redes sociales. Muchas gracias por participar aquí en Controversia. La pregunta que se le ha planteado a usted: ¿está de acuerdo con que México dedique la Guardia Nacional a detener migrantes de otros países? Es lo que se ha preguntado a través de las redes de Canal 44. Francisco Jiménez dice, pues no estoy de acuerdo, pero tampoco con que nos quieran subir los aranceles. De por sí está delicada la situación. Gracias por su participación. Esme, pues México en sí es un país de flujo. En realidad los migrantes no buscan quedarse aquí, aunque un porcentaje se estanca. Sin embargo, creo que el gobierno debe reorganizar las prioridades. Muchas gracias. ¿Quién puede estar tan loco, no, para quedarse aquí? El APA de 3, totalmente, tú y yo, aquí estamos. Totalmente de acuerdo, dice el APA de 3.
Debe detenerse la migración masiva, abusiva y gandalla. Deben pedir trabajo primero para después tener visa de trabajo. Muchas gracias también a la PAD3 por su participación, por sus comentarios. En materia de movilidad, ¿advierte usted avance durante estos primeros 6 meses del gobierno? Algunos de los comentarios de ustedes a propósito del tema que abordaremos a continuación. Fausto Hacha dice, no, ninguno, la ley y el orden siguen siendo letra muerta en la ciudad. Movilidad, vialidades rápidas, sincronización de semáforos, ampliación de calles, par vial, señalética de calles, todos 0. Línea 3, en veremos ciclovías, 10, pero no convencen. Impunidad en los conductores. Bueno, parte de lo que nos menciona Fausto Hacha. Muchas gracias también por su participación. 10, o sea, También que le pone tiene 10 a la También le impunidad. perdón, a la impunidad le pone 10. Tiene razón. En eso tiene razón. Y en la PAD3, de nueva Buen cuenta, dice, análisis del televidente. los tráileres y camiones de carga no respetan a nadie. Siguen circulando lejos de su carril obligatorio y con unidades que parecen chimeneas rodantes. Hubo anuncios al respecto, por lo menos en lo que refiere al transporte de carga a PAD3. Néstor Sánchez, muy poca o nula continúan rutas con unidades en pésimas condiciones. Ruta 30, por ejemplo. La Secretaría de Movilidad, las horas de transporte, Néstor, debería ser más estricta y contundente en sus sanciones, desde invadir la cebra peatonal hasta conducir a exceso de velocidad. 0 tolerancia. Sinceramente, yo le confieso, sigo sin entender mucho de la nueva estructura en cuanto a movilidad, transporte y etcétera, como lo hicieron en el actual gobierno, en la refundación. Francisco Jiménez dice, deberíamos de tener una opción de dejar el carro, pero esta ciudad te obliga a tener uno. No es posible andar en bicicleta porque las calles en general están horribles. ¿Qué carajos, dice, pasó con la línea 3? Ahí está, vamos a abordarlo en unos momentos. La mayor tomada de pelo que hemos vivido, dice Francisco. Muchas gracias por toda su participación. Y bueno, entramos en materia. ¿Por qué se quejan si es el techo más grande que hemos construido en toda la historia de Guadalajara? En este momento, cascada. ¿Pasaste por ahí? Son bonitas cascadas. Si puedes hacer actos, Puede puedes llevar ser a tus una hijos a atracción hacer turística. días de campo y cosas abajo y arriba parque puedes lineal. correr. Parque lineal. Parque lineal arriba, o sea, 2 pisos. Una atracción. La primera ciudad que Caballos tiene un también, segundo unas piso, ahí pistas vamos. ¿No podría quedar una ciclovía ahí? Pues es lo que digo. No, sería, Arriba, la ciclovía. Imagínense las bajadas. De aventura, podemos explotar el lado de Guadalajara como una ciudad que da opción de turismo de aventura. Hombre, mira. A ver, ¿por dónde empezamos, Julio? Porque Mira, tenemos muchas distintas cosas. aristas. Sin duda, pues, como siempre, estoy convencido de que la audiencia de este canal es inteligente y crítica. Aquí lo vemos en estos tweets o en estos comentarios de Facebook. Sintetizaron muy bien varios puntos, ¿no? Entonces, otro tema. Exactamente. No. Lo digo como parteaguas Sí, claro, porque eso ahí es un mencionaban, por ejemplo, la ausencia de una política integral. Yo creo que ahí vemos muchas acciones, algunas positivas, pero aisladas. Por ejemplo, el caso del futbolista, que ahorita está en boca de todos, ¿no? Que por cierto, ahí fue un manoseo y que en qué manos estamos de que la fiscalía con un caso que es aparentemente sencillo se le esté haciendo bolas el engrudo, ¿no? Y tan mediático, o sea, Y se puede tan quemar tan mediático, fácil claro. y lo logran, que es lo peor del asunto. Así es. Ahí vemos una muestra de cómo tenemos políticas aisladas, ¿no? Porque el torito es muy positivo. Si con esto la gente sigue quejándose de que es una política recaudatoria y de que no lo hagan, si con esto no les queda claro la pertinencia de este tipo de medidas, entonces yo no sé con qué. Sin embargo, no es suficiente. Vemos cómo pues el torito es necesario, pero hacen falta más cosas. Por ejemplo, que también haya vigilancias afuera de los bares, que se castigue a estos antros que ponen en las pantallas, en sus pantallas que tienen ahí donde pasan videoclips a cierta hora, luego ya ponen la ubicación de los toritos para que pues la chaviza vea y sepa por dónde irse, o peor aún, que siguen vendiendo alcohol hasta el amanecer a pesar de que la norma no lo permite, con el objeto de que pues para quitarnos los toritos seguimos tomando hasta que amaneza y así ya no nos detienen. Había anunciado el gobernador que junto con los ayuntamientos iban a reducir el horario de todos los antros. Sí, era una de las medidas Iban a cerrar a la integrales y que aquí aplaudimos y que no se ha podido, De hecho, no fue se uno ha de los hecho. acuerdos en la pasada administración de la coordinación de alcaldes. Y que no se ha hecho. Y luego también esto de, ya para terminar, prohibir las famosas barras libres, que hay unas promociones muy agresivas. Todo lo que tomes por $1 o a las mujeres, todo lo que tomen es gratis. O lo del peso es en un horario específico. ¿A dónde va Julio? No, sí los hay, sí los hay. Pero
no queremos más papá gobierno. A mí me parece que la solución no viene por el lado de la prohibición, viene por el lado de la aplicación de la ley. Exacto. Y que ¿Y todo quién la esto, aplica? por Pues ejemplo, papá el que está gobierno, que poniendo en sancione. las pantallas la ubicación de los toritos, ese tipo es un criminal en potencia, está incentivando un uso irresponsable del auto. Eso es muy distinto. Necesitamos mejor tecnología para tener realmente, y nos serviría no nomás para este tema, nos serviría para todo, que tuviéramos una red efectiva de cámaras, que cuántos años tenemos discutiendo y cuántos años se tienen robando el dinero sin instalarlas, ahí por me estás ejemplo. dando Siguen la invirtiendo en eso razón de que millonadas. debe ser Imagínate. de que debe ser una atención integral, no acciones aisladas. O sea, es que que lo que yo estoy las diciendo. sociedades crecen en la medida que asumes que el ciudadano es mayor de edad. El que haga un crimen como lo que vimos de manera pasmosa en ese video que está circulando de este infortunio de esta pareja. Esta tragedia. Es sí. una tragedia terrible para ellos. Bueno, una persona que hace eso no es una persona o sea, si es bajo el influjo del alcohol, es un crimen, es un delito y tiene que juzgarse como tal. No es posible que todavía estemos a estas alturas pensando No, que... pues en el Código Penal, Pues a sí, diferencia de lo de los ¿desde hace migrantes, cuánto se ahí puso sí está que era un tipificado el agravante agravante. el alcohol al conducir? Pues es muy simple, Eso ¿no? es, exacto. Aplica la ley, Pero no caray. aplicaron adecuadamente los exámenes de alcoholemia. Bueno, en la corrupción, sangre. es que estamos Entonces tristes, sanciona a quien tristes. debió Exacto. haber hecho el De examen de acuerdo. alcoholemia en el momento en que llegó, como sucede siempre que te detienen cuando vas manejando y creen que estás bajo los influjos del alcohol, te hacen de inmediato el examen de Y es alcoholemia, no 5 se horas esperan después. unas 12 horas, horas. Al exactamente, futbolista, ven por cuántas supuesto. horas después se lo aplicaron. Claro, No, no, ¿sabes y el qué? argumento de El que problema de estaba, de que había corrupción del otras sistema, prioridades, no. claro. Están bien las leyes, creo. Perdón, Es- Sonia. disculpen. Agustín. Pero a ver, Mario Ramos no me dejará mentir. Después de la ley viene la No te dejará aplicación mentir, de Si no lo políticas dejas hablar, públicas. ¿cómo? Como sigue a continuación, sé que también A ver, estará de eso nos acuerdo en ponemos algunos aquí en puntos. medio de A ver, Agustín y sí, Julio. Sonia o Mario, algo que gusten opinar de lo que... Bueno, Hay varios temas, adelante. No, sobre la pregunta, José Ángel, yo creo que estos 6 meses se ha avanzado poco. Creo que las cosas que tenemos positivas se hicieron en la administración pasada. Digo, también es poco tiempo, el tema de la movilidad, el problema de la movilidad es muy complejo, ¿no? Se habla del Torito, o incluso hasta la línea 3 que está trunca con todos sus problemas, deficiencias y corruptelas. En este sexenio no se ha visto que se haya diseñado un plan integral para ordenar y para trabajar de manera conjunta todos estos asuntos. En el caso de las ciclovías, que también fue un gran tema el sexenio pasado, pues parece que no se aprendió nada del pasado y hoy estamos de nuevo con problemas de socialización, aunque son positivas desde mi punto de vista las ciclovías, parece que se reprodujeron algunos de los vicios y problemas cuando se implementaron, ¿no? Sonia. Creo que el punto que toca Julio acerca de la falta de una atención integral se repite con relación a lo que había pasado en la administración anterior. Cuando se diseña la superfiscalía y se le quita el tema de la policía vial, y se vio que no funcionaba, se le tuvo que regresar. Empieza este gobierno y vuelve a cometer el mismo error, o sea, algo que ya se sabía que no funcionaba y se vuelve a hacer. Los agentes viales quedan en tierra de nadie, hacen labores de seguridad. El único argumento para dejarlos en la fiscalía o que dependan del área de seguridad es que pueden ser unos primeros respondientes cuando se da un delito. Se acaba de dar un delito y no saben cómo actuar como primeros respondientes, que eran los que tendrían que haber garantizado que... Los policías tampoco saben eso. Bueno, también, claro. Pero bueno, ese es el argumento Y para les sacatean haberlos también. vuelto a enviar al área de seguridad. Luego viene también la parte de quién regula o quién fija las normas con todas estas atribuciones que se le dieron al Instituto de Metropolitano de Planeación, que además luego dicen, bueno, pero ¿y qué va a pasar fuera del área metropolitana? Ah, pues dáselas a Semadret. Se hicieron un revoltijo de atribuciones que, por supuesto, a la hora de tomar decisiones y de hacer cambios y de diseñar estrategias, es muy complicado que todas estas dependencias se pongan de acuerdo. Y a eso le sumas que además tienes una Secretaría del Transporte que ya aparentemente solamente se hace cargo de lo del transporte, pero que sigue con los mismos líos que tuvieron en la administración pasada. Esto no cambia. Mientras esto que luego el gobernador sale y en sus discursos dice que con él se van a
cuadrar y con él sí van a hacerse las cosas, quieran o no quieran, y el que no quiera va a perder. Hay derechos ganados y están los amparos y están las vías legales para los transportistas. Creo que lo ideal sería sentarse con los transportistas, llegar a acuerdos y que los que están sintiendo vulnerados sus derechos, porque, por ejemplo, quienes han acudido al amparo tiene que ver con que les habían dicho que con el reordenamiento del transporte, quienes ya participaban en una ruta iban a llevar prioridad en esa ruta. No está sucediendo, están metiendo a transportistas de otras rutas. Creo que eso es hacer trampa y meterle mano y querer hacer negocio con, es cierto, el negocio que tenían los transportistas, pero así nunca va a haber acuerdos. Y me parece que tratar de desde el gobierno agandallar o permitir que otros hagan negocios nada más para frenar a quienes ya lo estaban haciendo, no porque los transportistas que estaban haciendo negocio o estaban ahí sean los buenos, pero lo único que terminas haciendo es enredando más las cosas y nunca vamos a salir de este embrollo. José Ángel, además yo creo que tendríamos que regresar al origen de todo el problema de la movilidad. Somos los sujetos, somos las personas el origen del problema. Cómo nos movemos, cómo nos desplazamos, de qué modo. O sea, a mí me parece impresionante que en horas pico, por ejemplo, con toda impunidad las avenidas, de repente llegue un camión, se para y cierra un carril, y entonces ocasiona filas de cuadras completas porque él está descargando una mercancía. Si no entendemos que nosotros también como ciudadanos tenemos una responsabilidad... Pero no hay quien sancione en Oye, este con los momento. edificios, o sea, Claro. donde hay un edificio en construcción, hay una calle cerrada. Te quitan un carril o toda la calle. O toda la calle, o sea, eso es absurdo, no Pero puede fíjate, ser que ¿cómo? se les permita hacer esto. Y ¿Cómo? además no es un día o dos, Sí. o sea, Semanas. ¿Cómo sí, tú? claro. ¿Qué requisitos necesitas cumplir para sacar una licencia en Guadalajara? ¿Realmente tienes que saber manejar? Me parece que la gran desgracia de esta ciudad es que no sabemos manejar y esto deriva de que es recaudatoria totalmente la licencia. No pasan un examen conocemos el verdadero. reglamento. Y entonces, ¿cómo pasaron el examen para obtener la licencia? Pues es recaudatorio. Si tienes personas que no tienen capacidad para manejar, que no conocen el reglamento, que no saben lo que es poner una direccional, ponerlas y termitas. Los A veces ponen exámenes se limitan una a que cosa te por otra. estaciones de reversa. Hasta ahí, ya ese es tu examen de Imagínate, manejo. pues claro que es terrible O piensas que la las experiencia. intermitentes te hacen desaparecer, las pones y tapas el carril y te paras en Ándale, el en donde sea te vas a parar. Algunos piensan que son adorno de Navidad, nomás las ponen en la final del año y ahí están con sus, Oye, con sus y esa intermitentes. ausencia de cultura vial también la vemos luego con el repudio a las ciclovías, ¿eh? Claro. También Sí, sin duda, Que, sin que duda. todos las satanizan, Pero se fíjate, amparan y ahí vemos lo que déjame está decir- pasando Pero, con más la... bien yo creo, perdón, en este caso ciclovía particular, en que bueno que Tepeyac. alcanza a tocar el tema de las ciclovías, pensé que ya no lo querían abordar con No, ¿cómo? mayor detalle. Ha faltado, lo decías ya, Mario, esa socialización. No, Ha hay faltado un plan incluso la maestro de consulta de ciclovías. la Ahí ciudad, sí yo no estoy de Es acuerdo. decir, imponerlo Hay un a plan su maestro y, ultranza, exacto. y ahí ¿Es está. Y imponerlo a quien no lo ultranza? ha querido ver es No porque están no ha imponiendo. querido. No, Sonia, perdón. No, Digo, hay el un plan plan. existe, pero sí, también y los- viene diseñada la ruta. Pero el plan Claro. maestro tendría No, que no atender lo han también otros modificado. factores. Sí, pero en Sonia, general a el ver, gobierno entra en crisis porque no sabe Terminamos, socializar no, los pero temas. terminamos Sí hubo acomodándonos. socialización, A ver, ¿eh? en todas las Debe ser partes donde ha permanente. habido problemas, después terminamos adaptándonos. Creo que tienen derecho los ciclistas a usar la calle en condiciones de Por seguridad. supuesto. Si no, o sea, si las ciclovías no supuesto, existen, Pero esa volvemos no parte habrá no se niega. condiciones de Esa parte seguridad. no se Si niega. la gente supiera conducir y conociera el reglamento, este no sería un tema de discusión. Es discusión porque Pero entonces el esta problema no es vernícola, que el está pongas a un una volante. ciclovía, el ver. problema es que La la falta de gente, cultura vial. Pero que el si tú infraestru- tienes un negocio A no ver. sabes que afuera el plan de ciclovías dice que ahí va a pasar la ciclovía, eso ya está definido. Es que si hubiera cultura vial, ni siquiera la requeriríamos, ¿eh? No, no, Porque pero- podríamos convivir Claro. con todos los Sí, sistemas de pero movilidad, independiente- desde el que va a Las pie, ciclovías se el que va en el necesitan porque Se pasan los transporte. necesita ciclistas. porque hay que Claro. garantizar Porque no la hay seguridad cultura del vial. ciclista. No, yo digo, y estoy de acuerdo, no quiero que se interprete porque ya cuando la consulta... Porque me van a No, regañar. estoy a favor de la ciclovía. Lo que digo, y existe el plan y qué bueno que Se nos existe el plan olvidaba que tú tenías ese antecedente de promover consultas. de No, poner a consulta los derechos. sí, pero es cierto Pero que fue sano. también No, a ver. Fue sano. hace falta que los Claro. ciudadanos, hay que Los concientizarlos, derechos que no van a sepan y consulta. que Disculpa, no le veo lo se... sano. A ver, pero Con todo respeto. el que haya una ciclovía o no en alguna arteria no está limitando un derecho. No, el problema es que en la realidad, como somos arbitrarios al conducir porque no sabemos conducir,
provocamos que muchas personas no puedan hables ejercer por su todos. derecho. A ver, número uno. Exacto. Tampoco los peatones son y este es el tema que Ese siempre sería está la olvidado. prioridad. Ni siquiera en tu pregunta viene el peatón, es el eje de cualquier proyecto de movilidad. ¿En cuál pregunta? ¿Dónde lo metiste? O sea, cuando hablaste del tema, yo no vi que dijeras el ¿Yo? peatón como eje de la movilidad, es Fue el más Panchito, nuestro importante. productor. Pancho, ¿qué pasó? el Las peatón no subvenciones son importa, positivas. el peatón no importa que ahora con todo este tema de las obras no hay cruces peatonales. Ese A es ver, el tema. Es que está en mayor riesgo todavía el peatón. Estoy de acuerdo en que no tenemos cultura vial, pero la infraestructura tiene que haberla, porque pues independientemente de la cultura vial es como si dijeras que no haya banquetas. pero volvemos a estoy de acuerdo. Tiene que haber No la hay ciclovía. banquetas, ese Si es nos el fuéramos problema. a prioridades- Es un Número problema dos. de banquetas. Exacto, primero tendrían que ser banquetas. Claro. Sí, claro, es el Claro. peatón. Después y transporte público. Hay lugares en los cuales tú a pie no puedes cruzar Pero la allá, calle. ¿dónde O sea, va es a una cosa pasar? Ya hay impresionante. todo eso. Falta Pero de manera integral. ciclovía. No hablamos de un punto y había en plan específico. integral y sí hubo socialización. Y de la consulta que por cierto, Mario Ramos tiene razón, en Europa también se han hecho Pero en Europa consultas las ciudades son sobre... para caminarse. Sí, no. Las ciudades deben ser para caminarse. en Déjame primera terminar. En Se Europa acabó se el han hecho tiempo. consultas sobre ciclovías. Claro que se hacen sobre ese tema. Vamos a la pausa, continuamos. No era vinculante, ¿no? Exacto. Exacto. Siguen los cuestionamientos a nivel nacional en contra del delegado estatal de Programas para el Desarrollo de Jalisco, Dr. Carlos Lomelí. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador lo defiende y asegura que son politiquerías, la Secretaría de la Función Pública investiga a Lomelí por la red de 9 empresas farmacéuticas que han tenido negocio con varios gobiernos, en 4 de las cuales ha confesado participación directa. Niega incluso haber participado en licitaciones, pero su personal comparece a invitaciones del gobierno federal, e investigaciones periodísticas aseguran que finalmente es un proveedor simulado. A la acusación de que en 2019 ha obtenido más de 164 millones de pesos en contratos federales, se ha concretado a responder que es falso y ha advertido que se reserva el derecho de demandar a quienes han hecho tales acusaciones. ¿Crees que hay conflicto de interés en el caso del delegado jalisciense Carlos Lomelí? En alguna de las retransmisiones de este programa, bueno, ya este bloque podría resultar un tanto obsoleto, sin embargo los comentarios continuarán vigentes y es que el presidente López Obrador ha dicho que la presente semana se conocerá la definición de la función pública. Vamos a sus comentarios antes de entrar a la discusión con mis compañeros. ¿Cree usted que exista justamente ese conflicto de interés por parte de Carlos Lomelí? Para nosotros está muy pequeño, usted dispensa, seguramente usted sí la ve. El APA de 3 dice, él ya es millonario, ahora solo quiere agradecer y regresar con servicio social a la comunidad, algo de lo que ganó vendiendo medicinas. Y si sigue vendiendo, qué bueno, ya que comparte con los más jodidos, dice. Si hay conflicto de interés, debe seguir sin el cargo de virrey. Muchas gracias al participativo APA de 3. Pues parece que es lo que nos dice, ¿no? Que si hubiera conflicto, le retiren entonces. Sonia, conflicto de interés. Por supuesto, evidente. es muy evidente. Y además no puede decir que no tiene nada que ver. Me parece que esta forma que tienen los políticos de simular y no decir la verdad y querer además obligar a la gente y a los medios de comunicación a que les crean cuando es muy evidente, me parece que ya rebasa pues todas las posibilidades de lo que uno puede creer. ¿Qué fue lo que sucede? Hay empresas que reciben, en particular una empresa que recibe una adjudicación directa, que es Avisalud. Él dice no tener nada que ver con Avisalud, pero decir que Irán Torres, el regidor de Zapopan, que ha sido el colaborador más cercano a Carlos Lomelí, no tiene nada que ver con Carlos Lomelí, es mentir. Decir que las empresas que están a nombre de su exesposa o que están a nombre de su esposa o en las que sus hijos son accionistas, él no tiene nada que ver, es mentir o es simular. Que es una práctica además que hemos visto que es muy común en México. En realidad crear una empresa es tan fácil que ya prácticamente en cualquier licitación o en cualquier compra de gobierno te encuentras que las empresas participantes son una especie de telaraña
en donde se comparten socios, en donde se crean en los mismos domicilios, en donde cambia una letrita o a veces es una sociedad anónima, a veces una sociedad de responsabilidad limitada. Es decir, nada más cambian algunos detalles, pero termina siendo lo mismo y lo hacen justamente para montar este entramado, este teatro que son las licitaciones y las compras gubernamentales. Lo que, así como ha funcionado, esto es el claro protocolo que se sigue por parte de las empresas y lo ha seguido las empresas de Carlos Lomelí, que además en sus aclaraciones me parece que no ha aclarado nada. En el reportaje que publica Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es muy claro con respecto a los contratos que le son adjudicados y a cómo se estructuran estas empresas con personas todas relacionadas con Carlos Lomelí. Eso es conflicto de interés. Es decir, son sus colaboradores y es su familia. Él no puede negar eso. Y después, cuando dice, yo no voy a participar en la licitación, pero su representante va y manifiesta el interés de participar, eso es ya parte del proceso de la compra. Es decir, no es que fue a oír o se dio cuenta o nada más fue a ver qué veía. La manifestación de interés es parte del proceso de una licitación y ellos estuvieron en esta etapa. No sé, porque creo que todavía no se desahogan las etapas que siguen, que ya tienen que ver con hacer ofertas o ir a las sesiones de preguntas, que es antes incluso que la oferta. Allá habrá que ver si va a seguir o no va a seguir. Pero sí creo que Carlos Lomelí se ha convertido en un empresario incómodo para el presidente Andrés Manuel López Obrador y tiene que definir en qué condiciones va a querer seguir al lado de este gobierno, ¿no? Una situación muy incómoda para el presidente. Claro que sí. Y claro que hay conflicto de interés, ya lo decía Sonia, hay siempre alrededor de las licitaciones hay un entramado, ¿no? Y lo hemos visto cuando son solo empresarios, ¿no? Hay corrupción, hay una serie de compromisos, en fin. Y estando él también con las dos cachuchas de empresario y también de funcionario de muy alto nivel del gobierno federal, pues se presta a todo, ¿no? Y por supuesto que también, os digo, que le pega en el corazón del discurso, de la legitimidad y de todo lo que, de la bandera que ha enarbolado Andrés Manuel, combatir la corrupción. El gran tema de la campaña y por lo que la gran mayoría de los mexicanos tal vez votó por él, es porque representaba algo distinto. Tuvimos un sexenio de Enrique Peña Nieto en lo que fue el pan de cada día de la corrupción y en el transcurso del sexenio, y ahora que se terminó, observamos que hubo grandes cantidades de contratos, de licitaciones, de adjudicaciones. Bueno, ahí está la lista. Y en este sexenio que arranca con Andrés Manuel, cuando él se montó sobre esta idea de no permitir la corrupción, le está sucediendo eso. Yo también creo, como Sonia, que tendrá él que definir en qué cancha jugar. No tiene nada de malo, puede ser partícipe, sus empresas, ¿no? Concursar en las licitaciones, sí, concursando, pero no puede estar como superdelegado, como encargado de varias secretarías en el Estado y participando con sus empresas. Hay una total simulación de estas empresas y de los actos que él ha cometido, ¿no? Insistiendo que en alguna de las retransmisiones podría esto resultar obsoleto. Julio, ¿qué decisión habría de tomar el gobierno federal en torno al caso de Carlos Lomelí? ¿Cuál habría de tomar? Ya los compañeros lo dijeron bien. ¿Cuál habrá de suceder? Sinceramente veo complicado que Lomelí sea destituido o castigado o algo así por el estilo. La expectación nace primero porque aparece una entrevista de la secretaria de Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, diciendo que la investigación estaba ya casi lista, y luego es el mismo presidente López Obrador el que toca el tema, diciendo que ya estaba prácticamente este dictamen. Muchos ya empezaron ahí a aventar campanas al vuelo. Se esperaba que se presentara el lunes, ayer, hoy martes. Dijo que durante esta semana. Durante esta semana no pasa, de acuerdo a lo que comentaban algunas fuentes federales, pero estas mismas fuentes también comentan
de México, que no estarían sancionándolo. Y pues es que no creo que haya sanción por dos cosas. Primero, hemos visto cómo en los últimos días el papel de actor protagónico de Lomelí en asuntos de Jalisco sigue intacto, se le sigue dando balón para que juegue desde la federación. Ahí estuvo en lo del aeropuerto, en estos días todavía sigue con actos de las becas, en el bosque. Entonces todavía sigue apareciendo. Y segundo, desde su creación, la Secretaría de la Función Pública, con Peña Nieto y antes cuando se creó con el PAN, pues no ha sido un organismo de control efectivo como debería de ser. Entonces las investigaciones han estado siempre a modo. En este caso ni siquiera se le ha citado a él mismo a declarar nada. Entonces se antoja muy complicado que ocurra. Sigo creyendo que lo más sano es que él mismo se retirara de los asuntos de las licitaciones, de cualquier proceso de compra, y también cualquier empresa que pudiera estar relacionado con, pues te va a responder con alguno que él de sí ellos. se retiró ya. Él lo dice en un comunicado muy positivo que dice que no estará participando, pues simplemente que sea coherente con esa declaración y pues que así siga manteniéndose. No tiene ciencia. ¿La permanencia de Lomelí podría ser moneda de cambio ante la oposición? No sé, pero yo creo que estamos llegando al agotamiento de un discurso central del presidente que convenció a este país que su sola figura era suficiente para garantizar que no iba a haber corrupción. Es absolutamente ingenuo el discurso, porque los países que han logrado éxitos importantes contra la corrupción tienen estructuras institucionales muy sólidas, tienen leyes muy claras. Se estaba evolucionando de forma muy lenta, demasiado lenta para lo que hubiéramos querido los mexicanos, hacia estructuras donde estos pudiera ser más posible el tema de la transparencia, el tema de cómo obligar a las instancias públicas a rendir cuentas, el tema de cómo perseguir. Se está avanzando muy lentamente, pero creo que el planteamiento casi evangélico de que yo soy del cual emana la justicia y nadie puede corromperse sencillamente porque está conmigo, es un discurso que esta semana se agota en lo que decidan respecto a Carlos Lomelí. ¿Por qué? Porque si deciden que se queda, entonces vamos a un escenario en el cual la simulación va a prevalecer, porque no está dispuesto entonces a soltar una pieza que es importante de acuerdo al imaginario político que construyó el López Obradorismo en Jalisco. No va a dar su brazo a torcer. Eso sería un mensaje de simulación que es más importante a soltar a un pez gordo. Y si le piden la renuncia, entonces va a reconocer el presidente López Obrador que no basta con la buena voluntad, que no basta con los buenos deseos, que no basta con su discurso para resolver un problema. Este es un problema muy serio que nace justamente de estructuras institucionales anquilosadas y de una cultura de simulación brutal que heredamos efectivamente. Aquí hay una maestría mexicana y que él está aplicando muy bien, porque basta con ver el tema de asignaciones directas para darnos cuenta que no hay diferencia, aunque el discurso sea otro, en relación con su predecesor. Para colmo de males se está cruzando en este caso, el de Lomelí y sus empresas, con una crisis severa en lo que refiere al abasto de medicamentos. Que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En realidad el desabasto es porque no se ha avanzado con los procesos para las compras. Porque dicen que justamente están por abatiendo la corrupción. Y por el desorden que traen. Y por el modo que están también planteando las licitaciones. De repente es delirante que pidas una pieza que en el mercado vale 4 o 5 veces más a un precio y no te quieras mover de ahí. O sea, de repente va a ser complicado que se logre este tipo de acciones, y sí se va a generar un desabasto y la gente lo va... En el imaginario la gente va a decir que es por este tipo de asuntos. A mí me parece que no está reñida la eficiencia con la... Directa, ¿no? Exactamente. Y se va a justificar, van a estar ahí los enfermos, van a estar los hospitales sin medicinas y tendrá que venir un abasto. Esta es una simulación que podría también considerarse como corrupción. Claro. ¿No? Y es que lo que dice Agustín es muy, muy cierto, eso de que simplemente llegue una persona y por eso se va a resolver, como él decía, de las escaleras, como las escaleras desde arriba hacia abajo, ¿no? Tan complicado es el problema de la corrupción que no se ha podido resolver ni con sistemas anticorrupción, ni con nada de eso, ¿no? Porque esto requiere tanto un cambio de cultura, para empezar, de la legalidad debe de ser, y sobre todo voluntad política. Esas son las dos cosas fundamentales, porque de ahí en fuera ningún tipo de reforma, ningún tipo de esfuerzo va a servir. En particular en el tema de además, salud, políticas públicas. La corrupción ha sido terrible. Hay que revisar, por ejemplo, todas las últimas
últimas informes de la Auditoría Superior de la Federación, en todas hay millonarios señalamientos hacia las empresas que le venden medicamentos en todas las instancias, es decir, en el Seguro Social, en el ISSSTE, en el sector salud, en los recursos que administran los estados, en el Seguro Popular. En realidad, o sea, ha habido una gran complicidad de todas las empresas que venden medicamentos en el país. No saben hacer negocios bien, tienen que entrar a la danza de la corrupción. También tienen que reaprender las nuevas reglas de las empresas porque les pero las conviene la empresas corrupción. también incurrieron en casos de corrupción muy delicados. O sea, nada más hay que recordar el tema de Jalisco de los medicamentos caducos. Una empresa que te vende al sector salud medicamentos que a la semana van a caducar, sabe ese es delito, perfectamente. Exactamente, Porque también no la los va a poder empresa se está acomodar en el pasando. mercado. Es que el estilo de hacer dinero con el sector público es a través de este tipo de esquemas. El cambio tiene que ser mucho más profundo, no nomás es el gobierno mismo. Pero entonces, ¿cuál es el mecanismo para poderlo enfrentar? Con legalidad. Hay que empezar a meter, yo insisto, hay que empezar a meter a la cárcel a mucha gente que está afuera y que parece honorable. A mí me parece que eso es clave. Y también con políticas de reingeniería, de gobierno electrónico, mejoras regulatorias, todo eso que para inhibir las situaciones ha habido propicias. mucho de todo lo que han dicho que lo iba a inhibir y no se ha logrado. No, Claro. sí, es que Sí, se ¿no? deben inhibir el y momento creas- que puede haber corrupción. Pero, o sea, a ver, por pero supuesto, se metió a las cámaras para que observaran. ¿Qué hicieron? Terminaron haciéndose cómplices. Se Ahora prestaron hay que al poner juego. a quien vigile las cámaras. O sea, nos vamos a pasar vigilándonos unos ¿Y qué es a para otros. dónde va nuestro sistema de corrupción, no? ¿Quién vigila el vigilante? Exactamente. Para eso... Pues, Bueno, pero si les pides, Necesitamos por una ejemplo, a sociedad los más funcionarios proactiva. públicos la 3 de 3, ¿no? Pero los miembros de estos comités... Pero la 3 de 3 es un cuento. Vemos cómo crean... Por ejemplo, tú puedes participar en un concurso con una empresa que no tiene domicilio. Imagínate. ¿Cómo le compras a una Domicilio empresa que del ni mundo. siquiera... No, pues es que es No, universal. en serio. Muchas empresas nomás Es dicen solamente zona la Coca-Cola. metropolitana de Guadalajara. Y se lo aceptan. Y se lo aceptan y participan en los concursos. Bueno, a toda máquina participaron 2 empresas sin domicilio. O compartiendo también, ¿no? En el caso de las En el empresas registro de la Lomelí, representante. aparecen como Sí. dentro de los mismos, el mismo edificio. El cierto, mismo aparecen en el edificio, mismo nomás edificio. en un número Departamento. diferente, exactamente. Creo que en el fondo pues es un tema también de que la sociedad no participa, la sociedad sigue siendo grupos minoritarios y es más fácil corromper a poquitos que a muchos. Las sociedades que han avanzado en estos temas tienen una sociedad muy crítica. A ver, Agustín, pero y ¿cómo muy observante. participar la sociedad? Por ejemplo, cuando se trata de temas tan especializados como la adquisición, por ejemplo, de medicamentos o de equipo médico, ¿cómo puede haber mayor participación de la sociedad? Mira, yo creo que las sociedades... Pues ya participan con las cámaras No, empresariales. en serio. A ver, Que eso nada más lo hacen para legitimar ¿Qué todas hacen en las las sociedades de primer cochinadas. mundo los ciudadanos? Empezamos porque leen periódicos, si no es una propaganda para que lean periódicos. Pero no solo leen periódicos, Se informan. exige calidad a los periódicos. No puedes publicar barbaridades como también ocurre aquí, hay que decirlo con toda realidad, que son propaganda. O sea, la sociedad entonces contribuye a conformar instituciones. El periodismo es una institución que le permite tener acceso a la información de forma más crítica, más clara, más imparcial. Utiliza pues todos los recursos de transparencia para preguntar. O sea, no es solamente el interesado porque... Pero responde la pregunta, a ver. No era de periodismo, era de... No. De cómo participar para el combate a la Justamente, corrupción. no se puede construir participación si no se participa. Es como, O sea, primero ¿cómo hacen lectores informarse. si no leen? Primero ser Pues sí hay que ciudadanos, informarse, hay que ser... y después- informarlos. Sí, Es hay un gran organizaciones fracaso. de la sociedad civil que quieren Sí, participar. pero Y si tendrían tú que revisas- transparentarse Pero todo compras el procedimiento, gubernamentales, pero no nada más transparentes. las Facilitarlo, bases. no O hacer sea, una- tiene porque las bases y al final- exactamente, ¿Qué tienes pasó? que poner, Todo el proceso. subir qué ofreció cada empresa, cómo se cruza con las bases. ¿Quién preguntó, quién no preguntó, quién participó, quién fue como interesado? Todo esto tiene que publicarse. Pero si nada más te publican las bases, que es lo general, nunca nos vamos a enterar de Y lo que fíjate está que no es pasando. casualidad la crisis de la Y comunicación. las otras propuestas que se presentaron, porque se empieza Claro. a transparentar el que ganó, pero no sabes lo que... Exactamente. Pero fíjate, la ¿Quiénes crisis no? de comunicación que vivimos no nomás es por los periódicos, es también por las entidades que están para comunicar desde el gobierno a la sociedad, donde hay un montón de dependencias que ya no tienen áreas de comunicación, que tendría que garantizar el derecho de la gente Esa es a conocer la austeridad, información. Desde el anterior gobierno ya estaba pasando eso. Invitamos a Agustín Compañeros, Castillo, por cierto, Porque que no les tome la bicicleta interesa, para porque que... no les interesa que la gente esté informada. Hablando Y de yo no nos ando en vamos. bicicleta, Ya se yo acabó ando ya. a pie. Muchas gracias. Yo ando a pie. Buenas noches. Otro día te Muy compramos amables. otra hora. Hasta luego. Hasta la próxima.